Hola a todos, buenas tardes. Traemos otra entrevista a Planet Ciencia. Hoy vamos a estar hablando con Agustina Barman, quien es economista, docente universitaria e integrante del grupo de estudios de Economía y Género de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar disponible para hablar de un tema que me parece muy pertinente, muy actual. Eh, Esto se disparó un poco cuando me llegaron los datos de una encuesta que decía que el 44% de los argentinos cambiaría de trabajo para encontrar un mejor bienestar laboral, con más de 900 profesionales encuestados, y que cuando se hizo una encuesta similar en el año 2021, el porcentaje había sido mucho menor, había sido 20% contra 44% de la actualidad. Así que me pareció interesante que charláramos un poquito, en base también a que es el tema que vos trabajás, uno de los temas que trabajás, cómo es el tema de, en la actualidad, cómo ha ido variando el tema de la importancia de que el empleado o la empleada se sienta cómodo en su lugar de trabajo para quedarse o no, y como esto también es importante para la productividad de la empresa. Ujú. Sí, bueno, los datos hablan por sí solos de alguna manera, pero sí se está observando en los últimos años una tendencia a que los beneficios de las empresas estén orientados a cuestiones más cualitativas que cuantitativas. Obviamente, cuando se llega a un cierto eh, digamos, a un cierto piso salarial que garantiza una comodidad económica para los trabajadores, sí se empieza a ver, sobre todo en empresas relacionadas con los servicios, más que nada, que están enfocados los beneficios a cuestiones que exceden meramente lo salarial, como, no sé, días de trabajo de home office, como vacaciones por encima de lo que establece la ley de contrato de trabajo, como mayor flexibilidad en los horarios, y se ve que hay una mayor valoración por parte de los trabajadores a ese tipo de beneficios. También acá es importante destacar que en los últimos años también se viene observando una mayor heterogeneidad en el mercado de trabajo, donde justamente vos le decías en los datos de la encuesta, se encuestaron a 900 profesionales. Y lo que se ve justamente es que hay cada vez mayor una disparidad entre aquellos trabajos que siguen dentro de la formalidad, digamos, y que están relacionados con los trabajos profesionales, y aquellos trabajos más precarizados, más informales. Digamos, recordemos que tenemos más o menos, digamos, 4 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, por lo cual es interesante pensar que esta encuesta justamente releva esta población que está dentro de la formalidad, que no es necesariamente lo representativo de todo el mundo del trabajo con su complejidad y su heterogeneidad, ¿no? Ujú. Bien, eh, vos mencionaste recién, perdón si me voy un poquito del tema, pero hablaste del tema de condiciones laborales, ventajas, digamos, cualitativas, vos estabas diciendo, Uh -huh. y no pude menos que recordar que hace poco estaba escuchando el tema de que se está reflotando, me parece que se está reflotando, no sé si había desaparecido, pero vuelve a estar en el discurso público el tema de bajar la cantidad de horas de la jornada laboral. Uh Eh, -huh. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Sabés cómo viene? ¿Cuál es tu abordaje, tu pensamiento respecto a este tema? Bueno, no sé en qué está la discusión actualmente. Sí, bueno, obviamente el año pasado se estuvo discutiendo como más seriamente como una posibilidad real. Ahora también se habló en su momento de incluso ampliar la jornada de trabajo, así que me parece que la discusión está un poco contaminada, digamos, no creo que ello vaya a así necesariamente repercutir en un cambio real, pero sí es cierto que, digamos, y ahí lo me echo un poco con lo que estudiamos también desde el grupo de estudios. Lo que se ve es que estamos viviendo en un momento de muchísima vorágine y muchísimo tiempo destinado al trabajo remunerado, pero principalmente asociado al pluriempleo. Entonces,
digamos, la cuestión de reducir la jornada laboral directamente percutiría en una mejor calidad de vida, porque, digamos, al fin y al cabo lo que está escaseando muchísimo es el tiempo libre, digamos, y al fin y al cabo eso es lo que, digamos, nos permite tener una calidad de vida satisfactoria, alcanzar los niveles de descanso y de ocio y de tiempo libre que cualquier persona necesita para desarrollarse. Por lo cual ahí, y ni hablar si vemos el tema de las mujeres, que además de lo remunerado tienen lo no remunerado, una reducción de la jornada laboral obviamente impactaría beneficiosamente sobre la calidad de vida de las personas. Pero bueno, sí es cierto que cada vez que abordamos una temática de empleo, es muy difícil abordarlo cuando justamente casi la mitad no se encuentra dentro del marco regulatorio. Entonces, tal vez abordamos y reducimos la jornada laboral y se llega a un consenso al respecto, pero la población a la que eso termina implicando, a lo que le termina afectando, es el 60%. Y sabemos además que la informalidad pega más en los sectores más jóvenes y obviamente los sectores más vulnerables y más populares. Y bueno, y todo eso quedaría por fuera. Justamente es lo complejo de hablar de lo laboral con tanto nivel de informalidad, porque básicamente te quedas sin política como para poder modificar esas condiciones, ¿no? Bien. Estaba pensando un poco el tema de las cuestiones generacionales y cómo esto de que hasta hace unos años o unas décadas por ahí eh, estaba una cuestión cultural de que uno ingresaba a una determinada empresa y se jubilaba en determinada empresa, y ahora uno ve que, bueno, las nuevas generaciones, la rotación, el cambio es mucho más rápido, y que hay básicamente pesa mucho este deseo de que yo me tengo que sentir cómodo donde estoy y tengo que sentir que tengo buenas posibilidades laborales de progreso, y si no me voy. ¿Qué podés comentarnos sobre este tema? ¿Ha habido en los últimos años un cambio así cultural en ese sentido? Sí, yo creo que, digamos, esto es más mi análisis y mi visión de esto, pero, y también lo digo como persona relativamente joven, yo creo que un poco lo que está pasando en estas últimas décadas principalmente es que el trabajo dejó de ser eh, como una manera de ascender socialmente. Digamos, antes pensemos que en el trabajo del siglo XX, con un único salario del jefe de familia, usualmente obviamente el varón, alcanzaba para mantener una familia entera y para en el largo plazo poder comprarse una casa o un departamento, poder irse de vacaciones, digamos, las condiciones materiales que permitía tener un trabajo no son las mismas que las que vemos hoy en día, incluso los sectores que también están mejor remunerados. Por lo cual yo creo que eso también de alguna manera lleva a que las valoraciones estén más asociadas a el bienestar subjetivo del trabajo y del lugar en el que trabajo y del contexto en el que trabajo, que necesariamente esta cuestión de, bueno, empiezo a trabajar y me quedo en esta empresa durante 20 años sabiendo que tengo estabilidad y con esto mantengo a mi familia. Yo creo que las motivaciones cambiaron un poco hacia cuestiones más cualitativas y más profesionales de alguna manera que necesariamente lo salarial, y eso genera más rotación. Y también lo cierto es que el mercado de trabajo también cambió mucho. Digamos, el sector de servicios es mucho más dinámico que lo que era en el siglo XX, y todo el tiempo hay rotación. De hecho, uno de los problemas más grandes que tienen las empresas es justamente, de alguna manera, poder retener a su gente y que no se vayan por un salario de un 10, 15, 20% más alto, por el costo que implica básicamente capacitar a sus empleados, todos los beneficios que dan, y que después eso lo termine de alguna manera cooptando otra compañía. Pero sí, para mí están esas dos cuestiones. Lo que pasa con lo que permite y posibilita el trabajo ahora, y también cómo se dinamizó y se globalizó el trabajo y sobre todo el sector de servicios. Digamos, se ve muy claramente con la industria del software, que es una de las industrias que tiene más rotación, porque la demanda es muy alta y es muy dinámico y está cambiando todo el tiempo, y eso hace que se genere mucho más rotación.
Bien. Estaba pensando cuando vos decías al principio que el salario ya no se ve tanto como un factor de ascenso social, ¿no? Y estaba pensando que también antes se identificaba, había mucho una cuestión de el lugar de trabajo como algo que definía la identidad, ¿no? Y eso está también, me parece, hoy es mucho más flexible, no está marcado como antes. Bueno, otra muestra de los cambios de los tiempos que transitamos. Eh, Ujú. Siendo un tema un poquito más amplio, en el grupo de estudios de economía y género, que es donde vos trabajás, ¿cuáles son los temas que ustedes abordan en general? Bueno, nosotros principalmente nos enmarcamos de alguna manera, acá me va a salir muy académico, pero nos enmarcamos en la economía feminista, digamos, ese es como nuestro marco teórico, que de alguna manera lo que visibiliza y lo que busca evidenciar es básicamente cómo dentro de la economía o de lo, digamos, lo que conocemos como el mercado laboral y el mercado de bienes y servicios, y toda la estructura económica en su conjunto, no es impermeable a las desigualdades de género, sino que por todo lo contrario, es un espacio donde se manifiestan, se profundizan incluso algunas las desigualdades de género entre varones y mujeres. Y principalmente lo que nosotros estudiamos es cómo se relaciona la distribución del trabajo no remunerado, digamos, esto que se denomina las tareas domésticas y de cuidado de personas, como la limpieza del hogar, la compra de los alimentos, la gestión del hogar y el cuidado directo de personas, digamos, la alimentación, el aseo de personas, el cuidado ante enfermedades, cómo todo ese trabajo no remunerado tiene su correlato en el trabajo para el mercado y cómo la organización del hogar y la distribución de esas tareas dentro del hogar terminan afectando y terminan teniendo su correlato dentro del mercado laboral y sobre todo de varones y mujeres y cómo participan del mercado laboral. Porque, digamos, un poco lo que se ve es que ese trabajo doméstico y de cuidados no remunerado lo realizan en su mayoría las mujeres. Digamos, no solo participan más las mujeres en esas tareas, sino que le dedican más horas. Y eso, digamos, lo que termina produciendo en el mercado laboral es que su participación sea menor, que tenga una menor dedicación al trabajo remunerado, por lo tanto, menor autonomía económica y financiera, que un poco lo que cambió digamos, en este siglo con respecto al siglo pasado es que las mujeres trabajan más remuneradamente, entonces tienen de alguna manera como una doble jornada. La jornada paga por fuera del hogar y la jornada no paga dentro del hogar. ¿Cómo viene evolucionando, se me ocurre así, en principio, el tema de la participación de la mujer en la economía en los últimos años, no diría décadas, porque como vos decías, esto empieza a moverse más con el siglo actual, ¿no? En las Uh últimas -huh. 2 décadas, ¿hay realmente cambios, reglamentaciones, leyes que reconozcan? Bueno, sabemos que ha habido, por ejemplo, jubilaciones por el tema de las amas de casa. Uh -huh. ¿Cómo es el tema? ¿Qué evolución ha tenido en los últimos años? El rol, considerar el rol de la mujer en la economía. Bueno, acá es interesante porque pasan dos cosas con la participación de las mujeres en la economía. Una de las participaciones, de los incrementos en la participación de las mujeres en la economía más fuertes fue entre los 90 y los 2000. Y eso principalmente se explica por justamente lo que hablamos hace un ratito, cómo el salario del jefe de hogar empieza a ser escaso para sostener a una familia tipo de padre y dos hijos, padre, madre y dos hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ante una situación de crisis y de caída del salario real, las mujeres de alguna manera empiezan a participar para obtener un ingreso extra para el hogar. Entonces, es más por necesidad que por deseo, si lo vemos en esos términos, que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo. Pero también
tenemos el otro correlato que es justamente por ahí un poco más reciente, que tiene que ver con cuestiones más, digamos, de otro rol que empiezan a ocupar las mujeres en la sociedad, que tiene que ver con un mayor empoderamiento, si queremos llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con no quedar únicamente relegadas a las tareas del hogar y a las tareas, digamos, al claustro del hogar y empezar a formarse académicamente, digamos, a ir a tener títulos de grado, a empezar a formarse y a participar del mercado laboral, más relacionado justamente con querer salir de un rol meramente reproductivo y que tiene que ver principalmente por los movimientos feministas que han buscado justamente que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente. Entonces tiene como sus dos facetas. Y sí se ha visto en el último tiempo un incremento en la tasa de empleo y la tasa de actividad de las mujeres, pero fundamentalmente en la formación. Digamos, se ve que las mujeres han alcanzado un nivel de formación incluso más alto que el de los varones. Que acá es interesante porque sigue existiendo brecha salarial. Digamos, las mujeres, aunque se forman más y aunque tienen más tiempo de formación, en el mercado laboral sigue existiendo una brecha que se explica por muchos factores, digamos, más cualitativos, pero que, digamos, sigue existiendo. Actualmente creo que el último informe dio una brecha del 26% aproximadamente, o sea que por, digamos, cada peso que cobra un varón, una mujer cobra 26% menos aproximadamente. Bien. Y el tema del rol de la mujer en la economía a nivel de Latinoamérica, entre los distintos países, uno comparará. La situación es dispar, es similar. ¿Cómo, perdón, que justo se cortó? Si uno considera en Latinoamérica el rol de la mujer en la economía, cómo ha evolucionado, cómo es en la actualidad entre los distintos países de Latinoamérica, que hay estudios sobre el tema, es similar, es distinto. Sí, sé que desconozco exactamente los datos para, digamos, países en particular, pero sí es cierto que en Argentina particularmente la tasa de actividad de las mujeres ha incrementado mucho, eso lo estudió bastante el FMI en proyecciones más demográficas, de cómo justamente la incorporación de las mujeres en la población económicamente activa sería... en Argentina tuvo un crecimiento bastante exponencial y en algunos países de Latinoamérica pasó lo mismo. Me parece que en Brasil había pasado algo parecido, pero el resto de Latinoamérica, la verdad que desconozco bien cómo se ha comportado, pero sí es cierto que en Argentina, por las particularidades de la educación gratuita y universal, por justamente lo vanguardistas que son los movimientos feministas en Argentina, sí se ha visto una tasa bastante, digamos, un crecimiento bastante exponencial, por encima de lo que es el resto de Latinoamérica. Bien. ¿Hay diferencias dentro de la Argentina, entre ciudades, entre provincias, respecto del desarrollo, del aporte de la mujer, de la incorporación a la economía? Sí, sí, claro. Sobre todo se ve, digamos, de acuerdo a los sectores que sean más pujantes en cada provincia. Por ejemplo, otras provincias que están más ligadas a la actividad petrolera tienen una participación de las mujeres en la economía bastante menor, digamos, porque son áreas mucho más masculinizadas. Y en cambio, provincias o, digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está un poco más ligada a los servicios, sí se ve una mayor participación de las mujeres. Y hace poco, el año pasado, salió un informe de lo que era la Secretaría de Economía y Género dentro del Ministerio de Economía, donde justamente analizaban las brechas salariales en las provincias y lo que se ve es que está muy ligado a la producción. Digamos, las provincias que están más ligadas a la minería también se ve una mayor brecha salarial y una menor participación de las mujeres en la economía, pero por la propia masculinización de los sectores a los que se aboca cada provincia, básicamente.
Y digamos, los sectores donde esa situación es más igualitaria es fundamentalmente en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que también concentra la mayor parte de la población, entonces también un poco se diluyen esas desigualdades por la propia heterogeneidad de los rubros a los que se dedica, digamos, la participación económica que hay en esas provincias. Bien, bien. ¿Hay estudios comparando el rol de la mujer y el aporte de la economía que comparen entre grandes empresas y pymes? ¿Hay algo hecho sobre eso? Desconozco, la verdad, sí, por tamaño de empresas, si hay estudios. Sí, lo que se ve en empresas más grandes o empresas multinacionales que hacen estudios por ahí más de participación de género, lo que se ve es que a medida que la empresa, digamos, tiene una pirámide más alta, que hay mayores niveles jerárquicos, siempre las mujeres tienen una mayor participación en los estratos más bien más bajos, digamos, en la base de la pirámide, en los puestos de analista o de junior y senior, y a medida que se avanzan las gerencias y direcciones, la participación de las mujeres es menor. No sé qué pasa en las pymes, porque la verdad que no he visto estudios que analicen particularmente el caso de las pymes, pero sí en las empresas grandes y las multinacionales pasa mucho eso de en los roles jerárquicos empieza a decaer la participación de las mujeres y por lo tanto repercute también en la brecha salarial. Bien, calculo que si uno toma el área de ciencia y tecnología, también la presencia de la mujer, calculo que debe haber ido mejorando durante los últimos años, pero también debe haber debemos estar lejos, calculo, de alcanzar una situación más igualitaria. Sí, ahí es interesante porque, bueno, nosotros hicimos en el año 2019 la encuesta de uso del tiempo y brecha de género del Sistema Científico de Santa Fe, que la idea era representar todo el sistema científico, incluyendo docentes e investigadores, y digamos, las universidades son la UNR, UTN, UNL, y CONICET, INTA e INTI, digamos, como todo el sistema científico de la provincia. Y lo interesante es que ambos sistemas, digamos, tanto el docente como el de institutos, las universidades y los institutos, están feminizados. O sea, hay más mujeres que varones en los institutos. Pero bueno, ¿qué pasa cuando uno empieza como a analizar un poco más en detalle qué hay ahí adentro? Bueno, principalmente las mujeres se concentran en áreas más ligadas a lo social y a los cuidados. Por ejemplo, salud, ciencias sociales, enseñanza, etcétera. Digamos, todo lo que tiene que ver con más social. Los varones se concentran en las ciencias duras, las ingenierías, digamos, lo que generalmente es estereotípicamente masculino y femenino, digamos, se replica esa división. Y después, también lo jerárquico que te comentaba antes, también pasa lo mismo en el sistema científico, digamos, las mujeres se concentran en las categorías docentes de JTP, auxiliar de primera, hasta adjunto, pero después, digamos, de allí para arriba, los cargos de titulares son mayormente masculinos, los cargos de investigación más altos son masculinos y la inversa con los femeninos. Por ejemplo, becarias doctorales son muchas más mujeres que varones. Entonces, ahí se ve un poco cómo cuesta llegar hasta ciertos lugares. Y un poco lo que vimos nosotros con esa encuesta es que esa dificultad para llegar a esos espacios tiene su correlación en los trabajos domésticos y de cuidado, digamos, como el embarazo retrasa la trayectoria profesional de las mujeres, como el tiempo que destinan al trabajo no remunerado dentro del hogar impide que le puedan destinar tiempo al trabajo de investigación, al trabajo docente. Y entonces ahí se ve muy clara y muy de manifiesto justamente esto de cómo repercute digamos, lo que pasa dentro del hogar con lo que pasa fuera del hogar. Y, por ejemplo, como para que te des una idea, dentro de
digamos, del sistema científico, las mujeres le destinan más o menos entre 7 horas y 10 minutos al trabajo remunerado y 3 horas y 22 minutos al trabajo doméstico. Y los varones le destinan 7 horas y media al trabajo remunerado y 2 horas y media. Digamos, casi que se ve como lo que los varones trabajan más se compensa con lo que las mujeres trabajan más dentro del hogar. Y estamos hablando de una población que, digamos, le destina mucho tiempo al trabajo, porque son jornadas laborales extensas. Entonces, es bien interesante lo que pasa ahí porque se supondría que es un sector donde se evalúa más el mérito y la trayectoria académica, pero bueno, siguen permeando estas desigualdades que son muy estructurales de la manera en que nos organizamos, básicamente. ¿Hay políticas públicas, no sé si a nivel provincial o nacional, que contribuyan a favorecer el rol de la mujer en el trabajo, en la economía? Lo primero que se me ocurre seguramente está el tema de los días de ausencia por embarazo, la licencia por embarazo. ¿Alguna otra reglamentación en ese sentido conoces? Y lo cierto es que nos falta mucho, porque es como un aspecto de las desigualdades de género que tal vez no se aborda tanto. Muchas veces cuando hablamos de desigualdad de género se aborda más la violencia, que obviamente es más inminente y más urgente, pero por ahí el aspecto económico no es algo que se aborde tanto desde las políticas públicas. Sí es cierto que la licencia por maternidad permite mantener la estabilidad laboral, pero lo que se viene exigiendo hace mucho desde los sectores feministas es que la licencia por paternidad sea más grande. Ahí tenemos un desfasaje enorme. O sea, la licencia por paternidad es igual que la mudanza, son 2 días. Y originalmente esos 2 días eran para estar el día de nacimiento del hijo y estar el día en que lo tenés que ir a anotar. Digamos, el rol de la paternidad para la ley de contrato de trabajo se limita a eso. Y eso es algo que cambiaría sustancialmente la situación porque de alguna manera te pone en un plano de mayor igualdad con los pares varones. Porque lo cierto es que entre una persona que se puede tomar una licencia de 6 meses y una persona que se puede tomar una licencia de 2 días, y que a quién va a preferir contratar el sector privado, una empresa. Bueno, probablemente al que se tome 2 días. Entonces, eso es importante que se igualen las condiciones. Después, obviamente, se han implementado, digamos, cupos laborales en determinados sectores, las políticas de registración del trabajo doméstico fueron fundamentales porque el trabajo doméstico está casi en su totalidad feminizado y es el área en que las mujeres mayormente trabajan. Digamos, el sector doméstico tiene una informalidad muy alta, entonces todas las políticas que tiendan a la formalización de ese trabajo mejoran sustancialmente las condiciones laborales de las mujeres. Y después, obviamente, más en el ámbito académico, becas destinadas específicamente a mujeres, becas de movilidad, porque lo que se ve mucho es que las mujeres terminan no viajando a hacer cursos o doctorados o posgrados a otros países por la propia maternidad. Entonces, estas becas que faciliten la movilidad son fundamentales. Y después, algo que también se viene exigiendo hace bastante, que es las guarderías en los espacios de trabajo o en los espacios universitarios y académicos, que también, de la misma manera, permite y facilita el acceso de las mujeres a los ámbitos tanto académicos como para fines profesionales o educativos y a los ámbitos laborales. Bien. Antes, cuando estábamos hablando, en un momento mencionaste la frase calidad de tiempo, que es algo en lo que ustedes en tu equipo trabajan. ¿Cómo se define la calidad de tiempo? Bueno, nosotros ahí trabajamos con un indicador que se llama pobreza de tiempo, que es un poquito disruptivo porque, digamos, como que uno lo escucha así por primera vez y dice, bueno, ¿qué es ser pobre de tiempo? Si todos tenemos el mismo tiempo. Pero bueno, está esa sensación, ¿viste? Esa frase, no tengo tiempo. Bueno, en realidad el tiempo tenemos todos tenemos las mismas 24 horas, el tema es qué hacemos con ese tiempo. Y bueno, este indicador lo que hace es tomar como base las encuestas de uso del tiempo, que son encuestas que permiten identificar
cómo usa el tiempo la población. Digamos que es algo que, digamos, ni siquiera tal vez uno lo observa de sí mismo y que está muy bueno porque dice mucho sobre la calidad de vida y la calidad de ese tiempo y el uso de ese tiempo de una población. Y el indicador de pobreza de tiempo básicamente lo que hace es, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, pero básicamente es, a todo el tiempo que vos tenés disponible en el día, se le resta el tiempo de trabajo, que es el que cada uno declara, supongamos que es en promedio 8 horas. Después se le resta el tiempo de trabajo no remunerado que requiere el hogar para funcionar, digamos, todos los hogares, sea que uno vive solo o que vive con 5 personas más, necesitan trabajo no remunerado, o sea, necesitas ese tiempo de adulto, me gusta decirle a mí que es ir al súper, limpiar la casa, etcétera. Le restamos eso y después le imputamos un tiempo mínimo de descanso y de tiempo libre y aseo personal que todas las personas requieren para subsistir, que son aproximadamente 10 horas, o sea, incluye el tiempo de alimentación, el tiempo de aseo y el tiempo de descanso, que son las 8 horas mínimas recomendadas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si esa ecuación te da menos que cero, bueno, no estás pudiendo descansar, no estás pudiendo cumplir con ese umbral mínimo de cuidado personal para subsistir. Si te da más que cero, significa que tenés tiempo libre, lo puedes destinar a otras cosas, y si te da cero es que estás justo. Y es como una aproximación a, bueno, cómo usás el tiempo de tu día, básicamente, porque muchas de las medidas de calidad de vida, como la pobreza, miden el ingreso. Digamos, la pobreza, ¿qué es? Si tu ingreso está por encima de una canasta básica que incluye alimentos, servicios, gastos del hogar, transporte, etcétera, digamos, no sos pobre. Si estás por debajo, sos pobre. Y lo mismo con la indigencia, que es lo que mide la canasta alimentaria. Pero ¿qué pasa? Digamos, pero es solo ese el indicador o sea, solo ese indicador nos dice todo sobre la calidad de vida de la persona. Está bien, capaz que no estás por debajo de la pobreza, pero estás laburando, sobrepasás esa línea de la pobreza. Y después muchos de los otros indicadores que usamos correlacionan con la pobreza. Bueno, entonces ese indicador lo que nos permite es, de alguna manera, evidenciar la calidad de vida de las personas, que no tiene que ver necesariamente con el ingreso, porque digamos, todos los otros indicadores que usamos para medir, calidad de vida o para medir las condiciones en las que se encuentra la población están correlacionadas con el ingreso. Digamos, la pobreza y la indigencia son eso, es canastas. Digamos, la canasta de la pobreza mide la canasta total de alimentos, servicios, transporte, gastos del hogar, que impiden que uno sea pobre, digamos, y si nuestro ingreso es superior a eso, estamos bien, y si estamos por debajo de eso, somos pobres. La indigencia es algo similar, pero solo con alimentos, pero no nos dice mucho más que eso, digamos, simplemente si tenemos el dinero para comprar esa canasta de alimentos. No nos dice cómo llegamos a ese ingreso para comprar esa canasta de alimentos, porque tal vez estamos trabajando 10, 9 horas, 11 horas por día, en condiciones deplorables, o tal vez estamos todo el día a las corridas, estamos durmiendo 4 horas para llegar a esa canasta, con 2 trabajos, y no nos dice nada sobre la calidad de vida. Y muchos otros indicadores que se usan, como por ejemplo el de necesidades básicas insatisfechas, o indicadores de hacinamiento más cualitativos, generalmente correlacionan con el ingreso. Ahora, la pobreza de tiempo no tanto, porque la pobreza de tiempo uno puede ser pobre de ingreso, pero no de tiempo, y uno puede ser pobre de tiempo, pero no de ingreso. Y después puede ser pobre por ambos, digamos, doblemente pobre, que bueno, es otra que no, digamos, la mayoría de la gente seguramente hoy en día. Me pareció interesante que un poco volvemos al punto de partida, cuando estábamos hablando de por qué la gente se queda en los lugares que se queda, y creo que vos me comentabas que muchas veces desde la empresa se piensa que aumentando los salarios es suficiente
para que una persona se quede en un lugar. Y hoy en día ya eso es discutible porque la persona, el empleado, la empleada puede tener otras metas, otros intereses que ya no se cubren con el salario. O sea que el salario es uno solo, es uno de los múltiples factores que uno tiene que tener en cuenta cuando uno habla de movilidad entre lugares de trabajo. Y también, como vos estás contando ahora, es uno de los múltiples factores que uno tiene que tener en cuenta cuando hace una encuesta para mostrar cómo estamos viviendo, ¿no? Y cuando vos decías de la encuesta, me pareció muy interesante porque cuando uno pone, bueno, en papel o uno pone en un medio digital, uno asienta y empieza a ver en qué gasto tiempo. Realmente creo que se puede encontrar con resultados bastante sorprendentes, ¿no? Que cuando uno trata de distribuir el tiempo y de decir en qué se me va el día, creo que nos vamos a encontrar con sorpresas y vos justamente que estás ya ducha en este tema de las encuestas, lo verás. Sí, por eso es interesante además, acá como un apartado metodológico, porque es muy interesante la manera en que se pregunta, que se hace la encuesta de uso de tiempo, porque hay básicamente dos metodologías. Una es preguntarle a la gente, bueno, en promedio, ¿cuánto le destinás a el trabajo? En promedio, ¿cuánto le destinás a las tareas del hogar? En promedio, ¿cuánto le destinás al tiempo libre? Bueno, eso es muy difícil de que uno pueda percibir, porque si, por ejemplo, no sé, ¿cuánto le destinás a juntarte con amigos en promedio? Capaz que una semana te juntaste 2 veces en una misma semana y capaz que la semana que viene siguiente no viste a ningún amigo y capaz que es muy difícil como asignarle un promedio. Tal vez el trabajo es lo más fácil de saber cuándo uno le destina en promedio, pero las otras tareas no tanto. Y después tenemos la otra metodología que se llama el diario de actividades del día de ayer, que es la encuesta, digamos, la metodología que usamos nosotros, en la que se le pregunta a la persona todas las tareas, todas las actividades que realizó a lo largo de un día en módulos de 10 minutos. O sea, todo, desde me levanté, preparé el desayuno, cuánto tiempo te llevó a hacer el desayuno, el transporte hacia el trabajo, si en el medio fuiste a buscar a tu hijo en la escuela, si en el medio tuviste que ayudar a tu hijo en la escuela, bueno, todas esas actividades se ponen, entonces es más, digamos, el margen de error es mucho menor, porque tenés trazabilidad en todas las actividades. Y a mí me tocó trabajar como encuestadora de esta justamente, y es un trabajo bastante arduo porque, bueno, hay que ser muy minucioso. Y eso te permite una mayor, digamos, es un instrumento mucho más contundente y te permite justamente evidenciar eso que es muy difícil tal vez de medir, ¿no? Bien, bien. Bueno, para ir cerrando, te quería preguntar qué querés destacar si te parece que quedó, bueno, es un tema muy amplio, o sea que seguramente habrán quedado cosas sin tratar, pero ¿qué te gustaría enfatizar de todo lo que estuvimos charlando? Posibilidades futuras, cosas en las que habría que trabajar. Uh-huh. A mí lo que me parece más interesante, y que es lo que a mí siempre me llamó la atención de esta perspectiva de la economía, es justamente pensar, muchas veces se piensa que la economía es como algo etéreo, inerte, que uno no entiende, que está relacionado con los mercados financieros y que es como una cosa, viste, que hay que estar por encima de todo. Y en realidad lo que a mí me parece interesante enfatizar esto es que la economía es nuestro día a día, es la manera en que nos organizamos para producir y la manera en que nos organizamos también dentro de los hogares, digamos, y que esta cuestión de lo personal y el fuero íntimo y el fuero productivo están mucho más relacionados de lo que muchas veces se presenta. Digamos, la manera en que los roles de género y los estereotipos de género nos afectan nuestras vidas, bueno, tiene su correlato en la manera en que producimos y nos organizamos a nivel macroeconómico. Digamos, no son cosas que están inconexas, sino que están íntimamente ligadas y fundamentalmente me parece importante que, digamos, los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados estén en agenda porque al fin y al cabo es la manera en que reproducimos y sostenemos la vida de las personas que queremos, de nuestros hijos, de nuestras personas mayores. Y
es sumamente fundamental eso, porque justamente es lo que garantiza que podamos subsistir y que no subsistimos solos, digamos, sino que siempre estamos en interdependencia con otros. Muchas veces el hecho de estar en edad productiva nos hace creer la ilusión de que somos independientes y que podemos bancárnosla sola y demás, y en realidad sí o sí necesitamos de otros, digamos, lo necesitamos cuando somos vulnerables, cuando nacemos, lo necesitamos cuando somos ancianos, lo necesitamos cuando estamos enfermos, y bueno, nada, me parece importante revalorizar eso y que no es algo inconexo, sino que es estructural de nuestra sociedad y la manera que nos organizamos. Bien, bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Reflexionar sobre cómo estamos organizados económicamente, que creo que eso es algo que en general los que no estamos así trabajando en el tema como vos, uno no se lo plantea muchas veces y como vos decís, uno escucha la noticia, los mercados financieros y parece que es algo más allá que nos toca obviamente por el tema salarial, que es lo primero que uno piensa, pero cómo todo eso impacta en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de tiempo, en nuestra pobreza de tiempo. Así que te agradezco, Agustina, y bueno, vamos a estar hablando seguramente en otro momento, vamos a seguir profundizando en estos temas en que trabajás vos y tu equipo, que son temas por demás muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Claudia, un placer. Me despido de la audiencia hasta nuestra próxima entrevista en Planet Ciencia. Muchas gracias y hasta la próxima.